Hola, hoy hablaremos de la histología del riñón. Comenzaremos con una breve descripción macroscópica hasta una detallada histología de este importante órgano. Los riñones son órganos pares con forma de frijol ubicados en el retroperitoneo, sobre la pared abdominal posterior. El borde lateral convexo y medial cóncavo, rodeado por una delgada y fuerte cápsula de tejido conectivo denso que por lo general está poco adherido y se elimina con facilidad. Sobre el borde medial se encuentra una incisura, el hilio renal. La arteria y las venas renales, junto con la pelvis renal, forman el tallo renal, que nace en el hilio y se continúa al interior del riñón en un espacio en forma de cuña, el seno renal, donde la pelvis se ramifica de 2 a 3 cálices mayores que se dividen en 8 cálices menores. El riñón es un órgano con muchas funciones, entre ellas están control de la volemia, formación de la orina, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación de la presión arterial, regulación de la eritropoyesis, excreción de productos metabólicos y sustancias extrañas al organismo, regulación del equilibrio ácido-base y neoglucogénesis. El riñón está conformado por un estroma y un parénquima. El estroma está conformado por la cápsula de tejido conectivo denso irregular y el intersticio renal. El parénquima está conformado por la corteza y la médula. En esta microfotografía a 10X observamos la cápsula que recubre el riñón. Esta cápsula es una delgada capa de tejido conectivo denso irregular que no forma tabiques. El parénquima está compuesto por corteza y médula. La corteza presenta un color oscuro y granulado, rodea por completo la médula y envía prolongaciones, las columnas renales entre las pirámides renales. La médula tiene casi el doble de espesor de la corteza y se compone de las pirámides renales. Ahora hablaremos de la nefrona. La nefrona comienza con un ensanchamiento donde entran capilares que logra que se forme una pequeña estructura redondeada llamada corpúsculo renal. Desde allí parte la porción tubular que se divide en varios sectores sucesivos con distinta estructura y función. La primera porción se denomina túbulo proximal y presenta una porción contorneada que se continúa con una recta. A su vez se comunica a través de un segmento delgado con la porción recta del túbulo distal que se continúa con una parte contorneada después de atravesar la mácula densa. Las nefronas corticales se ubican en la parte externa de la corteza, presentan una asa de Henle corta que recorre una pequeña función dentro de la médula y cuyo segmento delgado es corto o falta. Las nefronas justamedulares son parte profunda de la corteza, cerca de la médula, tiene una asa de Henle larga y segmento delgado largo. Las nefronas se vacían en conductos colectores que llegan al área cribosa de la papila después de atravesar las pirámides medulares. El corpúsculo renal y la parte contorneada de los túbulos proximales y distales se encuentran en la corteza. La parte recta del túbulo proximal, el segmento delgado y la porción recta del túbulo distal forman el asa de Henle que recorre un trecho variable en el interior de la médula donde forma un asa de horquilla. Corpúsculo renal. Es la primera porción ensanchada de la nefrona. Los corpúsculos renales se encuentran solo en la corteza y son redondos. Cada corpúsculo se compone de un ovillo capilar o glomérulo rodeado por una cápsula de 2 capas, la cápsula de Bowman. La capa externa de la cápsula u hoja parietal forma el límite exterior de corpúsculo renal. La hoja visceral recubre en su totalidad los capilares del glomérulo. El espacio entre ambas capas se denomina espacio de Bowman. El proceso de filtración tiene lugar desde los capilares del glomérulo, a través de sus paredes y la hoja del epitelio capsular visceral hacia el espacio de Bowman. En uno de los polos del corpúsculo renal, el poro urinario, el espacio capsular se comunica con la luz del tubo proximal, dado que allí la hoja epitelial capsular parietal se continúa con el epitelio tubular. Opuesto al polo urinario se encuentra el polo vascular, al que ingresa una arteria aferente y egresa una eferente. La arteriola aferente se divide entre el corpúsculo renal que forman lobulillos. La zona del tallo desde donde parten las asas capilares de los lobulillos se denomina región mesangial. Los capilares del lobulillo se anastomosan entre sí. Estos capilares de todos los lobulillos se reúnen en una sola arteriola eferente que abandona el corpúsculo renal desde el polo vascular. En esta microfotografía electrónica 40X podemos ver la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman y el glomérulo. La hoja parietal de la cápsula de Bowman está compuesta por un epitelio plano simple que descansa sobre una membrana basal de espesor variable.
La hoja visceral se compone de una única capa de células epiteliales cuya estructura muestra una conformación muy compleja. Estas células se denominan podocitos. El glomérulo renal es el sitio específico en donde ocurre el ultrafiltrado sanguíneo. Se compone de capilares fenestrados, podocitos y mesangio. Uno de los componentes del glomérulo renal son los capilares fenestrados. Estos capilares con lámina basal continua que tapan la discontinuidad de la membrana plasmática. Por cada espacio de célula endotelial habrá un compuesto proteico, entre ellas llamado diafragma, conformado por un conjunto de proteínas llamadas efrinas. El diafragma desde la lámina basal permite la capacidad de la filtración selectiva, la permeabilización. En relación con el pedicelo, los capilares están abrazados por los pedicelos de los podocitos. Los podocitos son células cuyo cuerpo y núcleo se localizan afuera en el espacio capsular a 1,2 micrómetros de distancia de la lámina basal. En el citoplasma se observan numerosos filamentos y microtúbulos. El cuerpo celular emite largas prolongaciones primarias que se dividen en secundarias. Estas prolongaciones emiten gran cantidad de pedicelos que entran en contacto con la lámina basal y así se interdigitan con los pedicelos de células vecinas. Los pedicelos no están unidos, dado que entre ellos hay hendiduras intercelulares denominadas ranuras de filtración, donde los pedicelos descansan sobre la lámina basal. Una membrana de tan solo 6 nanómetros. La membrana de la ranura de filtración se extiende entre pedicelos vecinos por una ranura de filtración compuesto por la nefrina, una proteína transmembrana importante para la filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular está compuesta por endotelio del capilar, los pedicelos de los podocitos y la lámina basal de ambas células. Va a constituir una barrera física al pasaje de macromoléculas del plasma al espacio urinario. Es muy selectiva y permite el paso de agua y solutos. Con esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, observamos cómo la barrera de filtración glomerular representa una verdadera barrera mecánica, que presenta varios tipos de filtros para que la permeabilidad sea selectiva. El mesangio va a estar compuesto por las células mesangiales, que están entre los capilares, y la matriz mesangial que estas mismas células producen. La función de estas es soporte a las estructuras glomerulares. Pueden funcionar como macrófagos. Vamos a presentar dos clases de células mesangiales, como observamos en la imagen. Hacen parte de los túbulos uriníferos, los túbulos proximales y los túbulos distales en sus porciones contorneadas, como también el asa de Henle en su porción delgada y su porción gruesa. Para poder diferenciar entre el túbulo proximal y el túbulo distal, tendremos como parámetros la tensión citoplasmática, la luz del túbulo, los límites celulares y la tensión nuclear. Ahora en la tabla observaremos cuáles son las diferencias entre ambos túbulos. El túbulo proximal presenta pocas células cúbicas altas, además de una alta acidofilia, una luz estrecha, interdigitaciones laterales y no tiene visible los bordes laterales. Se dice que es la continuación del polo urinario, como se ve claramente en esta imagen. Tiene función de reabsorción. Los túbulos distales están compuestos de una porción recta y una contorneada. Poseen epitelio cúbico simple sin microvellosidades visibles, con pocas interdigitaciones y disminución en la acidofilia. Es la continuación de la asa de Henle. Está ubicada tanto en la corteza como en la médula y su función es la reabsorción. En esta microfotografía electrónica a 40X podemos observar los túbulos distales y los túbulos proximales en sus porciones contorneadas. Aparato yuxtaglomerular, conformado por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Este aparato se va a encargar principalmente de regular la presión sanguínea, debido a las células yuxtaglomerulares que producen renina. El asa de Henle se encuentra en la médula y posee porción descendente, ascendente y delgada. Los segmentos gruesos poseen epitelio cúbico simple y los segmentos delgados epitelio plano simple. En esta microfotografía electrónica podemos observar las dos porciones del asa de Henle, la porción gruesa y la porción delgada. La mácula densa es una región del túbulo distal ubicada entre las arteriolas aferente y eferente en la transición entre la porción recta y la porción contorneada.
Esta posee células angostas altas y de núcleos basales. Además, pertenece al aparato yuxtaglomerular. El sistema colector no hace parte de la nefrona y comprende el conducto colector, los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter y finalmente la vejiga. Los conductos colectores comienzan en la parte externa de la corteza y siguen hacia la médula, donde cada conducto colector recibe aferentes de varias nefronas a través de túbulos de conexión. Esto sucede en la porción interna de la médula. La última porción, el conducto papilar, recorre la papila y desemboca en el área cribosa. Las células de la pared son cúbicas altas y poseen un núcleo redondo, con ubicación central. En esta imagen, con microscopio óptico, observamos a 40X el conducto colector, con su epitelio cúbico simple. Rayos medulares. Los rayos medulares son la primera parte del sistema colector y en ellos se observa la confluencia de los túbulos distales para formar el conducto colector. Estos se encuentran en la corteza renal. En esta microfotografía 4X observamos el área cribosa, que es donde es descargada la orina para pasar el sistema pelvis caliciano. En estas microfotografías capturadas con objetivo de 4 y 40X podemos observar varios aspectos. Uno de ellos es cómo el epitelio de transición va aumentando de la imagen A a la F en la pelvis del riñón a medida que se convierte en uréter. Otro de los aspectos es cómo se aprecia la papila renal, en donde están los conductos de Bellini y por aparte el cáliz. En esta microfotografía 4X podemos observar una pelvis renal normal. La mucosa urotelial cubre una lámina propia compuesta de fibras de colágeno con fibras musculares dispersas. Células en paraguas están presentes en la superficie de las células uroteliales. Tejido intersticial. Poco en corteza, en mayor cantidad en la médula. La mayor parte de las células son fibroblastos, pero también hay células presentadoras de antígeno, macrófagos y células dendríticas. Algunos fibroblastos de la corteza producen eritropoyetina, estimulando la eritropoyesis en la médula ósea. Bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Este video fue realizado por Laura María Serrano, Luis Fernando Prado y Mayra Alejandra Mejía, estudiantes de segundo semestre de la Universidad ICESI.